Hola amigas y amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un programa con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Espero que lo disfruten. Estamos transmitiendo completamente vivo desde Moro Comunicaciones. Agradezco muchísimo a mi amigo Dani en los controles técnicos, al licenciado Inés y al licenciado Alejandro por permitirme llegar hasta ustedes a través de este espacio. Recuerden seguir a Moro Comunicaciones, los encuentran así como Moro Comunicaciones o como Moro Radio en redes sociales. Están en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales donde constantemente comparten información muy interesante. Hoy es un día muy especial, hoy es miércoles 23 de agosto, hoy es mi cumpleaños. Muchísimas gracias a todos los que se han dado un tiempo para felicitarme, se los agradezco de todo corazón y pues vamos a dar inicio así a nuestro programa. Recuerden que siempre les traigo menciones sobre personajes, eventos, hechos que son cercanos a la fecha de nuestro programa. Y hoy recordamos a un tipazo que es una verdadera leyenda de la música. Un hombre que desgraciadamente muere muy joven, pero es gracias a ese talento y a esa lamentable muerte temprana que surge su leyenda. Estoy hablando del señor Robert Johnson. Este hombre, este señor de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, nace allá en Mississippi en el 8 de mayo de 1911. A este señor sí le tocó toda la cuestión de la segregación racial, todo lo que fue esta marginación racista en los Estados Unidos en esta época, vivir en barrios destinados exclusivamente para la gente negra, el transporte público, las escuelas, pero fue un hombre muy importante para la industria musical, es conocido como el rey del blues y también considerado el abuelo del rock and roll. De acuerdo a la revista Rolling Stone, este señor ocupa el puesto número 5 de los 100 mejores guitarristas de la historia. Es muy talentoso, hay quienes incluso lo consideran el mejor guitarrista de la historia. Lamentablemente también es considerado el fundador del temible Club de los 27. De esto vamos a platicar un poquito más adelante. Hay una leyenda muy macabra alrededor de este señor. Él, como mucha gente de color en Estados Unidos, no tuvo mucho acceso a la educación y se refugió muchísimo en la vida nocturna, acostumbraba a ir a los bares, salones de baile y quería ser músico, pero realmente no era un buen músico. Hay anécdotas que platican que él se veía bastante torpe cuando estaba en el escenario. Incluso hay una anécdota que dice que cuando él se subió a un escenario a tocar en un bar del sur de los Estados Unidos, donde se juntaba toda la gente de color en las noches para escuchar buena música, para bailar, también él se vio tan nervioso que tiró los instrumentos de una banda, la gente se rió de él, el pobre salió completamente humillado, la gente la abuchaba, y se fue, desapareció algo así como un año, y un buen día regresó, pero regresó tocando la música de su guitarra como muy poca gente había escuchado. Se dice que la gente se levantó a bailar, a escucharlo, a aplaudirle. Parecía increíble que en el lapso de un año este hombre se hubiera vuelto tan talentoso. Y es así como nace la leyenda que envuelve al señor Robert Johnson. Se dice que él, completamente decidido a convertirse en el mejor guitarrista de la historia, hizo un pacto con el diablo. Entonces él le vende su alma al diablo a cambio de su talento. Se dice que él llega hasta el camino de la encrucijada. La encrucijada es simplemente eso, un cruce de dos caminos que forman una cruz, donde él le pide al diablo que lo ayude y el diablo sorprendentemente acepta. Se aparece frente a él, la leyenda dice que él, Robert Johnson, llevaba una guitarra y el diablo se la pidió. Tocó unos acordes y le dijo: cuando te devuelva la guitarra, la vas a tocar mejor que nadie en el mundo. Si aceptas el trato, tu alma me pertenece. Robert Johnson acepta el trato, toma de vuelta la guitarra y comenzó a tocar la mejor música considerada la base del rock and roll de Estados Unidos. Entonces, él vuelve a este bar, llama la atención de la gente, llama la atención de la gente de la industria de la música.
Se sabe que en algún momento hizo un contrato muy importante con RCA Records, con quien grabó los pocos éxitos que tuvo en su vida. Él ya se había casado, pero su esposa lo dejó. A él, le repito, le tocó toda la cuestión de la segregación racial. Él tuvo un hijo. Desgraciadamente la familia de su esposa no, bueno, la familia de la mamá de su hijo no le permitió acercarse al hijo. Incluso hay una anécdota muy triste donde dice que él trató de hacer lo correcto, se ofreció a cumplir con su hijo, pero el abuelo del niño no se lo permitió y el niño todo lo vio desde la ventana, lo cual afectó seriamente los sentimientos del señor Robert Johnson, que al volverse famoso, pues obviamente empezaron los vicios, empezaron los excesos, pero también empezó la buena música. Miren, a ciencia cierta no se sabe realmente cómo muere Robert Johnson. Hay varias versiones sobre la forma en que murió. Se dijo que lo habían asesinado, se dijo que lo habían apuñalado, que le habían disparado, que lo habían envenenado. De hecho, la versión más aceptada es que fue envenenado debido a que tuvo una pelea una noche en un bar y unas personas que le tenían ahí algo de odio lo provocan. Después aparentan calmarlo, le dan veneno en la bebida, él la toma y es así como supuestamente él muere un terrible 16 de agosto del año 1938. Es decir, que tenía 27 años. Y ahorita vamos a platicar el porqué de esta edad en el mito de las grandes leyendas de la música. La verdadera historia de Robert Johnson y de cómo se volvió tan talentoso, de hecho, no es mucho menos macabra que la leyenda que nació alrededor de él. ¿Por qué? Él se va de Mississippi buscando a otro señor negro que sabían que era un buen instructor de música y que era muy talentoso. Este hombre, mayor que él, accede a enseñarle a tocar, pero como él tenía que seguir trabajando y obviamente los negros hacían trabajos muy pesados, todavía un poquito de esos rezagos de la cuestión de esclavitud en los Estados Unidos, los campos de algodón y todo este trabajo en las granjas que se hacía en el sur de Estados Unidos, pues él tenía que seguir trabajando. Entonces, este señor que accede a enseñarle a tocar la guitarra, le enseña por las noches en un cementerio, cerca de lo que es la encrucijada. Entonces, ahí es donde nace realmente la leyenda de Robert Johnson, porque la gente que llegó a reconocerlo de dónde tocaba, dijo que era obra del diablo. En aquel entonces, muchas guitarras tenían nada más 5 cuerdas. No eran tan comunes las guitarras de 6 cuerdas como las conocemos actualmente. Robert Johnson tocaba de las tradicionales y cuando regresa tocando una guitarra de 6 cuerdas, lo que realmente sonaba muy extraño. Hasta la fecha, grandes músicos, grandes rock and rolleros, grandes artistas de la guitarra han escuchado sus grabaciones, porque él dejó muy pocas grabaciones en vida, y aseguran que cuando él toca se pueden escuchar 2 guitarras tocando en el fondo. Y esto alimentó el mito de que eran el señor Robert Johnson tocando y atrás de él el diablo, que fue quien le proporcionó su talento, a cambio de que su vida se la iba a quitar para llevarse su alma a los 27 años. Hay una película, pues, entretenida que inspiró la vida de Robert Johnson, con el señor Ralph Macchio, este señor que actúa en Karate Kid, donde supuestamente él conoce a un músico que trabajó con Robert Johnson y hablan sobre una melodía secreta que nunca llegó a conocer al público y le pide que se le enseñe. El viejito accede y supuestamente empiezan a recorrer parte del camino que tuvo que vivir Robert Johnson para convertirse en un gran músico. No es una película tan recomendable porque realmente no es la gran trama, pero sí tiene muy buena música y todo lo que inspiró al señor Robert Johnson es lo que llama bastante la atención de esta historia. Hay un documental también bastante bueno ahí en Netflix que les puedo recomendar sobre el señor Robert Johnson. Entonces, es todo esto, toda esta serie de elementos que alimentó la leyenda de Robert Johnson, que tristemente se muere muy joven, y es por eso que únicamente hay 2 fotografías de él que se utilizaron para el único disco que logró llegar a las estaciones de radio ya en los Estados Unidos. Y bueno, amigos, retomando un poquito este tema,
les quiero platicar del Club de los 27. Este Club de los 27 es parte de la cultura popular de la música, no es un club formal en sí, es algo realmente ficticio, pero lamentablemente se trata de una lista que enumera a jóvenes muy talentosos que han fallecido a la edad de los 27 años, regularmente asociado a la industria musical, a músicos muy talentosos que han tenido mucho éxito, que realmente se consideran íconos sobre todo del rock, pero que han fallecido a los 27 años y lamentablemente es un fenómeno que no ha desaparecido con el paso del tiempo. Generalmente se le ha atribuido a los músicos que murieron en esa edad, pero hay más personajes que han sufrido esta terrible suerte. Y este mito se populariza en la década de entre la década de los 60 y los 70, porque sucede una serie de fallecimientos en la industria musical entre el año 1969 y el año 1971, en el mero boom de la música rock en los Estados Unidos, de esa movimiento liberal, de amor y paz, el movimiento hippie, que trascendió tantísimo y que utilizó muchísimo a la música, la que los viejos consideraban obra del diablo, satánica, mala influencia, y que fue muy satanizada, pero que hizo crecer muchísimo a la industria musical. Tuvimos obviamente grandes personajes como los Beatles, que nacieron de todos estos movimientos de los 60, 70, de Rolling Stones, en fin, muchísimos músicos que han trascendido en la historia. Pero esta serie de fallecimientos pues realmente simplemente se veían como una terrible coincidencia, más por las circunstancias en las que fallecían estos jóvenes artistas. Pero realmente el concepto del Club de los 27 se da hasta los años 90, con la muerte de un personaje, bueno, los de mi generación sabrán quién es, el señor Kurt Cobain, miembro importantísimo de la banda Nirvana. Y como les decía, trasciende el hecho de que la muerte de todos estos jóvenes se dan bajo circunstancias terribles, circunstancias de abuso, de violencia, de formas muy trágicas, de formas muy inesperadas y obviamente contra su propia voluntad, en algunos de los casos, porque no en todos. Regularmente se considera el Club de los 27 nada más como 7 miembros. Y destacan obviamente Robert Johnson, que fallece en 1938. Se podría decir que este hombre se integra posteriormente, porque hasta ese momento nadie tenía la idea de relacionar la muerte a los 27 años con jóvenes talentos. Luego, en el año de 1969 fallece Brian Jones. ¿Quién es Brian Jones? Un ex integrante de los Rolling Stones, que de hecho los Rolling Stones lo corrieron. Antes de que se volvieran tan famosos, corren al señor Brian Jones. Y este hombre muere en extrañas circunstancias. Lo encontraron muerto en la alberca de su granja. Después, el mundo se sacudió por la muerte del gran Jimi Hendrix, que se da en el año de 1970. Abusaba muchísimo de las drogas, estuvo en muchísimos festivales de rock, pero su música era muy seguida por sus fanáticos, y este hombre muere de una forma realmente trágica. Debido a una sobredosis, él queda inconsciente, vomita, vuelve el estómago y es su propio vómito el que le causa asfixia. Él realmente se muere por asfixia, no propiamente por una sobredosis. Ese mismo año se nos va la gran Janis Joplin. Esta mujer era una cantante y compositora que, híjole, murió también terriblemente por una sobredosis. En el año de 1971 también se nos va el gran Jim Morrison de la agrupación de The Doors. Y él se muere por una insuficiencia cardíaca, pero él también tuvo una vida de muchísimos excesos y mucho abuso. Entonces, les digo, hasta este momento, estos 6 artistas simplemente se consideraban como una terrible coincidencia y no se les asociaba tanto con Robert Johnson. Pero en el año de 1994 se nos muere Kurt Cobain. Se había aislado en su casa, tenía una relación súper tóxica con su pareja, con la señora Courtney Love. Los miembros de su banda estaban muy preocupados por él, era muy talentoso, su éxito había roto barreras, había inventado prácticamente un nuevo género considerado el género grunge. Tocaba muy bien la guitarra,
Y él se muere bajo circunstancias que no se han aclarado del todo. Se dice que se suicidó, pero Kurt Cobain aparece muerto sosteniendo una escopeta, lo cual los que estén familiarizados con las armas sabrán que eso es muy difícil por el largo que tienes que estirar tu brazo para jalar de un gatillo de un arma larga y el famoso reculatazo que da una escopeta es difícil de controlar en muchos casos. De que se murió por el disparo de un arma de fuego, sí, pero también había drogas relacionadas al momento de su muerte. Entonces, pues se nos adelanta el señor Kurt Cobain bajo estas circunstancias, dejando un terrible hueco en la industria musical. Y después, en el año 2011, ya un poquito más reciente, Amy Winehouse, esta mujer con una voz tan privilegiada, tan talentosa, se muere por una congestión alcohólica. Todos estos personajes tenían muchísimos elementos en común, desde luego la música, la edad, las circunstancias, la vida de exceso, también aspectos relacionados con la depresión. La historia de Amy Winehouse es muy muy triste, una relación muy tóxica en la que ella ya se veía completamente resignada, y el alcohol y las drogas tuvieron mucho que ver en la muerte de estos jóvenes talentosos. Hay un registro no oficial de las celebridades que murieron a la edad de 27 años que algunos consideran que, pues de una forma un poquito macabra, deberían ser parte del Club de los 27, pero realmente únicamente estos miembros de los que acabamos de platicar son los que se consideran realmente los miembros destacados del Club de los 27, por el género musical, por su talento, por el estilo que tenían, pero lamentablemente podemos hablar de más o menos unas 80 personas que podrían ser consideradas miembros del terrible Club de los 27. De otras artes, de otras áreas, de otras disciplinas, como en el caso de Mariano José de Larra, un escritor español que se suicida en el año de 1809, o el señor Joseph Merrick, que fallece en el año de 1862. La historia de este hombre es muy, muy triste. Es el cruelmente llamado hombre elefante. Un señor con un aspecto muy, muy terrorífico que existió en Inglaterra. Su historia es por demás triste. Sus malformaciones biológicas realmente le hacían lucir como un hombre que parecía ser un elefante. Este señor tenía la desgracia de no poder hacer una vida normal, fue utilizado para la ciencia, recibió el favor de la reina, pero la gente se burló mucho de él y finalmente él, debido a su propia condición física, es lo que le causa la muerte a la muy, muy temprana edad de 27 años. Ya habrá oportunidad de platicar un poquito más de todos estos personajes más adelante. Tenemos el caso, por ejemplo, del rey Ghazi de Irak, que muere en el año de 1912 bajo circunstancias muy extrañas, porque él muere en un accidente de tránsito, pero pues toda esta zona del Medio Oriente saben que siempre tiene un serio conflicto político, militar, y siempre ha existido la teoría de que pudo haber sido asesinado. En el año de 1994 también se nos adelanta un futbolista, el señor Andrés Escobar, que es un seleccionado colombiano que muere a manos de narcotráfico, luego con ese apellido, en el Mundial del 94. Entonces, lamentable la muerte de este jugador. En el año 2001 se nos muere la señorita Thuy Tran. Esta muchacha muchos la recordarán, los de mi generación por lo menos, por ser la protagonista de los Power Rangers, la Power Ranger amarilla, que se nos muere en un accidente de tránsito. Luego en el año 2006 asesinan, ya un poquito más de este lado, al señor Valentín Elizalde, muere balaceado después de una presentación, también a los 27 años. En el 2013, Cristian Chucho Benítez, el futbolista del América, también por un paro cardiorrespiratorio, si no me equivoco, después de haber sido contratado en un club árabe para hacerse de mucho dinero, muere muy muy joven. Entonces, un club no oficial, el terrible Club de los 27, al que nadie quisiera pertenecer, del que nadie quisiera ser parte. No hay una explicación científica de por qué jóvenes tan talentosos que han muerto a esta edad, pero si me permitieran dar mi opinión al respecto, creo que todo ha tenido mucho que ver con los excesos, con cuestiones
personales de cada uno de estos personajes que no lograron resolver a tiempo y que creo honestamente que en todos ellos tuvo algo que ver con la situación de su muerte. Desgraciadamente hubo suicidios, hubo muertes muy, muy lamentables en el terrible Club de los 27. Bueno, amigos, pasamos a la recomendación de cine de esta semana. Les comparto una película de uno de mis directores favoritos, el señor Tim Burton. Nos trae la película de Sleepy Hollow del año 1999. Regularmente es conocida como La leyenda del jinete sin cabeza, porque realmente el cuento en muchos idiomas se ha traducido así, de esta forma. Fue un cuento escrito por el señor Washington Irving hace muchísimos años. Esta adaptación del señor Tim Burton, está protagonizada por Johnny Depp, por Christina Ricci, por Christopher Walken. Hay gente que se cuestiona por qué en esta película no participa la señora Helena Bonham Carter. Bueno, resulta, esto es un dato adicional, que el personaje de la mamá del personaje de Johnny Depp lo interpreta una modelo muy guapa de nombre Lisa Marie, que en aquel entonces era la pareja de Tim Burton. Realmente él conoce a Helena Bonham Carter después, y es cuando le empezó a involucrar muchísimo en sus películas. Una actriz muy muy talentosa, casi todos la conocen por ser la pareja de Tim Burton y por actuar en sus películas, pero es una actriz que ha destacado en muchísimos papeles, no nada más con estos personajes macabros, sombríos, lúgubres. No, realmente es una mujer que ha hecho películas muy muy importantes, papeles muy muy destacados. Pero bueno, es tema aparte. Esta película es una adaptación bastante buena del famoso cuento de La leyenda del jinete sin cabeza. Es padrísimo porque el director, en colaboración con el guionista, hacen un trabajo un poquito más profundo en lo que es el argumento de la historia, del origen del jinete sin cabeza, de cómo se da la llegada del personaje de Ichabod Crane, que es el personaje principal, interpretado por Johnny Depp. Eso sí, hay una modificación muy importante del cuento. El personaje de Ichabod Crane es únicamente un maestro de escuela que llega a dar clases al pueblito de Sleepy Hollow, y ahí es donde conoce a Katrina Van Tassel, interpretada por Christina Ricci. En la adaptación de Tim Burton, Johnny Depp es un agente policial enviado para investigar las muertes que se han dado en el pueblo a manos del jinete sin cabeza. Ya saben que no os hago spoiler, tienen que ver esta película, es muy muy buena, tiene todo el estilo de Tim Burton, ese ambiente lúgubre, sombrío, pero también de una cierta forma un poquito festivo. Me atrevería a describirlo como una alegría muy macabra. El señor Tim Burton no muchas veces se involucra en el tema del terror, a pesar de las películas que hace, pero esta película de terror es bastante buena. Sleepy Hollow o La leyenda del jinete sin cabeza, véanla, vale mucho la pena. Bueno, amigos, llegamos a la parte del microrrelato de nuestro programa. Ya saben que todos mis microrrelatos los pueden encontrar en mis redes sociales. Les pido que para este microrrelato se imaginen a una persona huyendo. Parecía que el frío, el cansancio y el miedo iban a vencerlo en cualquier momento. Entonces, escuchó el desgarrador grito de una última víctima y siguió caminando sin mirar atrás, suplicando llevar la suficiente ventaja para salvarse a pesar del rastro de sangre. Ya saben que los microrrelatos no tienen un principio, un final, únicamente tienen la intención de crear intriga, crear suspenso y crear miedo sin saber lo que pasará después. Bueno, amigos, ya para terminar nuestro programa, la frase célebre que les traigo hoy es del señor Deepak Chopra. Yo sé que muchos tendrán diferencias en cuestión a la opinión de este personaje, pero por lo general su bastante es bastante positivo y bastante congruente. Y dice: todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Y de esto sí me consta, amigos. Tenemos muchas veces los seres humanos que tocar fondo para tomar impulso, para elevarnos, para salir adelante. No es fácil, puede ser un proceso muy difícil, muy arduo, en muchas ocasiones doloroso, pero como un hombre que hoy llega al cuarto piso, les puedo decir que es verdad. Las situaciones adversas pueden sacar lo mejor
lo mejor de nosotros mismos. No, tomen este consejo de su amigo y yo les agradezco haberme seguido en esta transmisión. Les agradezco muchísimo a todos los que me han felicitado en este día de mi cumpleaños. Les deseo a todos una excelente tarde. Recuerden que yo soy su amigo Julio Valderas. Me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Me encuentran como Julio Valderas o como Julio Valderas Escritor. Me pueden encontrar también como Conoce Nuevas Historias o Nuevas Historias o J2B Escritor. Y ahí es donde comparto muchísimo del trabajo que hago como escritor. Todos los proyectos en los que participo, desde luego ligas hasta hacia nuestro podcast, hacia los microrelatos y todo lo que sea de su agrado. Recuerden que pueden mandarnos mensaje para saber si quieren que platiquemos de algún tema, algo que no les guste, algo que sí les guste o simplemente para platicar. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes aquí en Desde la Oscuridad. Bye.